Nuevamente nos encontramos en el Tinto Envenenado en este espacio del periódico Arteria en Barcú. Y estamos, esto sí me va a gustar decirlo porque estamos en un set organizado por 8 Infinito. Y el set, que no es organizado, ya me miraron feo, no es organizado, es diseñado, es un set diseñado por un hombre muy sapiente. No quería que dijera el chiste, pero había que decirlo. En tanto fue graduado de la Universidad de la Sapienza en Roma hace unos 25 años. Él es arquitecto restaurador. Hay poquitos en Colombia y más poquitos graduados allá. No me atrevo a decir el nombre de la universidad otra vez para no equivocarme. Carlos Hugo Garzón, que es el director de diseño de 8 Infinito. Y es un placer estar con vos, Carlos Hugo. El placer es mío y feliz de estar acá acompañando a Arteria. Somos aliados ya de hace muchos años y somos sobre todo grandes amigos. Siendo aliados hace mucho tiempo y siendo muy buenos amigos, nunca lo había entrevistado. Yo nunca había entrevistado a Carlos aquí sentado y yo dije, yo soy muy desagradecido. No, es el colmo, además, por un lado. Pero por el otro lado, cada vez me gusta más lo que están haciendo. Y me parece muy interesante porque 8 Infinito, más allá de que seamos aliados o no, tiene una propuesta muy interesante en diseño que partió de una necesidad, como todo en la vida, menos los hijos no deseados parten de una necesidad, aunque uno no sabe de cuál era la necesidad. Carlos, contanos cuál fue esa necesidad que vos, porque Carlos es arquitecto, restaurador hace 25 años, ha restaurado pues iglesias y todo lo que hacen los restauradores, edificios que la gente del vulgo como yo vemos como viejos. Eso es un edificio viejo, eso es una cosa que se va a caer, déjenlo caer. Y entonces aparecía Carlos y decía, ¿cómo se le ocurre? Eso no es un edificio viejo, eso es una obra de arte antigua, art déco, bueno, y empezaba a mostrarle esa cornisa, los valores que vieron, claro, que vieron nuestros abuelos, sí, y que nosotros con este ojo de tuerto no veíamos. Primero, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue que paraste allá en la Universidad de la Sapienza? De Roma. En Roma. Sí. Porque nació en Pasto, además. Eso es un salto cuántico. Pues, a ver, nací en Bogotá, pero al año me llevaron a Pasto. Y obviamente mi familia es pastusa y orgullosamente pastuso. Precisamente nació en Pasto, pues, diría yo. Un centro histórico que para el año 85 se conservaba muy bien. Yo, para llegar a mi colegio, el Javeriano, que es una edificación declarada Patrimonio o Bien de Interés Cultural de carácter nacional, recorría el centro histórico y siempre caminaba con esa ilusión de saber que esa arquitectura republicana, señorial que tuvo Pasto, se conservara y se perpetuara en el tiempo. La arquitectura, hice pues obviamente la arquitectura como profesión y mi tesis de grado fue precisamente un proyecto de restauración, de recuperación de la parte del centro histórico de Pasto. Esa fue mi tesis de grado y obviamente uno cuando le apasiona algo y le gusta algo pues saca honores y me fue muy bien, saqué 5. Muy bien. Y ahí mismo me encaminé desde la universidad en el tema de patrimonio y restauración y entré a trabajar en una oficina de el que era mi profesor de tesis. Y con 5 años de trabajo continuo, yo al año fui coordinador de proyectos, entre esos trabajé pues en la Quinta de Bolívar, en la Iglesia Mayor de Villa de Leyva. Mi primer proyecto fue en Popayán, de acá de Bogotá. Sí. Duré 4 años y medio como arquitecto residente. O sea que lo que uno ve en la Quinta de Bolívar es culpa suya. En parte sí, claro, en parte yo me la pasaba de 7 de la mañana a 9 de la noche. Lo malo es culpa de otro. Sí. No, pero sí, claro. Pero digamos, de ese tiempo me acuerdo mucho los proyectos de restauración que coordiné,
que fueron más de 25 proyectos de restauración, donde se tocaron monumentos o patrimonio colombiano del más alto nivel. Me acuerdo mucho, el primer proyecto fue Yanaconas en Popayán, donde yo a mis 24 años llego a Popayán solo a desarrollar un contrato y me encuentro con una iglesia cayéndose, como dices tú, pero que obviamente para mí era como la joya que tenía que recuperarse y a medida que uno va avanzando en esos primeros pasos de cómo entender esa obra, uno va entendiendo también la historia y va entendiendo la comunidad y va entendiendo cuál es el valor patrimonial y cultural que tiene esa edificación, y preciso a los pocos meses descubrimos las pinturas murales más emocionantes, más lindas que pueden haber en el sur del país, en Yanaconas, y ya con ese gran valor artístico que tendría esta iglesia empiezan pues los procesos de restauración y empieza todo este... ¿Pero ya te habías ido para Italia en esa época? No, yo no había hecho todavía la restauración, la maestría. Duré 5 años trabajando en este estudio con proyectos de este tipo y ya llegó un momento en que primero hice un viaje a Europa, como todo arquitecto necesita viajar a Europa 3 meses y empaparse de toda Europa. En el año 96 viajé a Europa y recorrí Europa por 3 meses, pero de esos 20 días hice un curso de restauración en varias ciudades de Italia y también asistí a 2 clases como para entender un poco la diferencia de la escuela italiana de la francesa. Hice en la Sorbonne un par de clases y entendí que para mí era la restauración científica, el restauro crítico, que llamamos el más ideal para Latinoamérica, digámoslo así. Porque pues para mí el patrimonio tiene una identidad y tiene un carácter que se diferencia hasta de las horas en que tú lo ves. Los colores, todo tiene una diferencia de luz y la arquitectura se expresa de diferente manera en todas las latitudes. Se vuelve un asunto sutil, ¿no? Sutil, pero es fundamental para uno que... no piensa cuando va por la calle. No, pero si te lo cambian o si tú en algún momento ves que hay algo que no está de acuerdo a lo que tú viste, lo vas a notar y vas a decir por qué pasó. Claro. ¿Y ahí qué pasó? No, estudié, ya pues, recorrí Europa, regresé, ya vi que me tenía que hacer una maestría importante y me fui para Italia en el año 99 y duré 4 años y medio viviendo en Roma. Hice la maestría en la Sapienza de Roma y tuve clases magistrales con profesores pues, de muy alto nivel y también hacía cursos de arte, de historia del arte italiano, me metía mucho a investigar. Digamos que la educación en un país europeo es de una accesibilidad muy fácil y yo veía la posibilidad de que 2 horas o 3 horas podía asistir a otra universidad, a una clase de diseño, por decir algo, a una clase de arte o una clase de historia. Las prácticas se hacían, esto puede quedar toda no, pues esta claro, historia y Dios, esto no es el asunto. No, el asunto. Pero digamos que sí, yo por ejemplo practiqué... Pues en Roma uno camina y encuentra... No, pues todo. Y la escuela nuestra es la Universidad de la Sapienza es la más famosa en la restauración, eso dicho por todos los entendidos, y nosotros tenemos la posibilidad de practicar, por ejemplo, los primeros cursos de arqueología en el Coliseo Romano. Yo hice excavaciones en el Coliseo Romano, también restauramos una fachada en un poblado cercano, una fachada de un palacio del medieval. O sea, estás metido tú en un tema muy... meterle mano al Coliseo Romano. Sí, o sea, entonces digamos que no todos, como dices tú, logran es una maestría, entrar y lograr entonces, la maestría. Del Coliseo Romano y estudiar una escuela, un tipo de restauración. Una restauración científica. Sí, que es diferente. Además es muy bello decir eso, pues, en un país es de una manera, en otro país es de otra, hay unas tendencias. Después de estudiarse todo ese cuento, que además pues es fascinante en 5 minutos, pero pues se lo estudió 4 años. 4 años sin contar la práctica, el estudio pues, teórico-práctico en la universidad, viene a Colombia. Y abre una oficina. Quiero hablar de las bondades, y entonces yo no voy a hablar de mal de mi país. Entonces hablemos de las bondades. Abrió oficina y empezó a hacer unas restauraciones interesantes, importantes, también de iglesia. Y de centros históricos, planes especiales de protección, edificaciones, estudios de valoración, que digamos que si algo pasa en nuestro país, en Latinoamérica, es que no se conoce una metodología clara de cómo valorar culturalmente la edificación. O sea,
los términos de No, valoración eso sí, son pues, importantísimas, porque de ahí es donde se decide qué se deja, qué se deja, qué se hace y cómo se hace, ¿no? Por eso dejan esas escalas estratigráficas. A veces se muestran y otras no. otras veces no, eso es parte de, de ese análisis. De ese análisis, Sí, ¿cierto? Bueno. sí. ¿Y en esas anduvo cuánto tiempo? No, pues prácticamente mi oficina sigue vigente. Estoy trabajando ya en proyectos de planificación. Además tenía, o yo no sé si todavía tiene, una oficina en un edificio que es bonito. Sí, en el centro, en la Sí. 17 con séptima. Sobreviviente. Eso tiene Es que un haber Art sido Deco, sí, sí, Art en Deco. el piso 9 y me instalé como cosa rara en el centro, que eso no es normal para un Sí. arquitecto, pero Pero es yo un lo vi arquitecto que era restaurador, necesario. Sí. claro, claro. Ese Y- edificio sobrevivió el Bogotazo, me Sí, imagino. sobrevive. Tiene el lobby, para mí, de los lobbies y las escaleras más lindas de un edificio ¿Cómo Art se Deco en llama ese Bogotá. edificio? Colseguros. Ah, ok. Bueno, Se le ahí nota también a uno que uno funcionó. no es de aquí, ¿no? Aunque paso por allá a diario. Bueno, ahí tenemos la oficina. Ahorita pues ya tenemos en la parte norte, gracias a Ocho Infinito. Digamos que en estos últimos años hemos trabajado en el tema de planificación y de estudios y de análisis del patrimonio. Y también era muy usual el hecho de que me llamaran para encargos de remodelaciones y de decoración y de recuperación, digamos, de apartamentos o casas. Sí. Que pasa mucho porque la gente compra el apartamento Así en es. deplorable estado Sí, y entonces se necesita sí. un arquitecto. y qué mejor Entonces, que uno que mi sepa consejo era restaurar. compre área, que yo se lo arreglo perfecto y que le quedaría divino. Y preciso, un apartamento en un edificio, digamos, no tan nuevo, te da esa posibilidad de tener una buena área y entramos nosotros como Pero eso, arquitectos de ahí fue que surgió esta sala. Sí. Digamos que cuando ya yo lo veía como un pasar, un hobby, una cosa que me alegraba mucho la vida, el tema del diseño, de inventarme cosas y de colores y siempre se ha dicho que para ser un buen arquitecto restaurador, primero hay que ser un buen diseñador. Y yo pues en mis proyectos de restauración siempre he tenido que diseñar muebles nuevos o cosas nuevas para identificar. ¿Pero por qué? ¿No conseguían o qué? No, mira, digamos, en el tema de los edificios declarados patrimonio, es importante que tú evidencies que lo que se hace nuevo, es contemporáneo. Claro. Si yo debo, digamos, recuperar una puerta o un armario Sí, que o un se vea. vitral, se debe evidenciar que es contemporáneo. Sí, claro, porque para no crear O una para no falsedad crear un ahí. falso histórico. Entonces, obviamente, tú tienes que tener una línea de diseño y una base de diseño bastante fuerte para entender cómo es ese diseño se ajusta Sí, a un bien de ahí declarado de ahí patrimonio. diseñar muebles y, Claro. y los platos, estos platos y cuadros. Claro, que hay por no, aquí. pues entonces ya las casas, los apartamentos que yo he intervenido como obras de adecuación o decoración, que son bastantes, más de 25 apartamentos o casas, yo veía que no había en el mercado el mueble que para mí era un mueble que sirviera para, primero, darle personalidad o más bien reconocer la personalidad del cliente en esos espacios que son de ellos. Claro. O sea, deben ser unos espacios prácticamente que demuestren tu ¿Quién vive vida, ahí? tu persona y tu forma de ver el mundo. Entonces, cuando tú te encuentras muebles hechos en serie, o copiados de cualquier revista, hechos un poco con una técnica rara, obviamente no te estás entrando en un momento de serie y tu personalidad y tu forma de ver como la estética pasa a un segundo plano y Pero venga, a veces pasa que son unos muebles los que hablan por ti y más eso te iba a no decir, tú. son cosas que uno no piensa, porque lo que uno oye es, comprate un apartamento, pues lo que uno oye por ahí, comprate ese apartamento que está muy bien ubicado y es de 1950, eso sí hay que cambiar la tubería, el piso, la Sí, cocina y todo. sí. Entonces la gente dice, bueno, es verdad, contratemos una persona que nos restaure este cuento y uno arregla, y la gente arregla el O lo apartamento. remodele, sí. Lo remodela, ¿cierto? La gente remodela el apartamento en conjunto con el arquitecto. A mí me gusta. Pero ese estudio que vos estás diciendo, que casi es un estudio de personalidad del cliente, Claro. del dueño nuevo del apartamento. El apartamento le quedó divino porque fue un Claro, un diálogo pero permanente, nunca sí. había pensado que los muebles, ¿y ahora qué le meto? ¿Ahora qué le No, pongo? al punto que cuando... Porque el apartamento parece ser muy personalizado, Sí, ¿cierto? sí. Pero entonces me voy y compro unos muebles, no voy a decir un nombre, pero me voy para un centro comercial y compro unos muebles que de esos muebles hicieron 200.
Así 2000. es, o 1000, o los Sí. traen de China, o Sí. de... Y entonces mi apartamento muy personalizado tiene un mueble muy bonito de China o de Suecia. Y que ese mueble lo puedes encontrar en la casa de tu amigo o en Claro. cualquier otra parte Y se le pierde esa personalidad y al digamos apartamento. que cuando yo terminaba las obras arquitectónicas de interiorismo, siempre me decían, hay que ver qué mueble ponemos o cómo lo decoramos. Ajá. Y yo salía al mercado a buscar cosas y terminaba yo haciéndolas porque no las hay o no las había. Ajá. Y así nació Ocho Infinito. Ocho Infinito hace 2 años y medio es la marca de mobiliario e interiorismo que está marcando tendencia. Son muebles que, como decimos nosotros, están cargados de personalidad. Son muebles pensados en sus proporciones, en sus colores, en sus materiales, para que la gente sienta que está comprando, entre comillas, una obra de arte. Yo te voy a decir una cosa, de todos los canales de televisión que hay en Colombia, llenos de plata y de todo lo que usted, Sí. o sea, de todos los que tienen mucha plata y de los todos que son como muy pobres y de los todos que son más o menos, Sí. yo creo que todos me envidian. Porque yo he estado aquí 3 días, pero es verdad, no, es verdad. Sí, o sea, sí. yo he estado 3 días cómodamente sentado, Sí, tranquilamente. Me siento además en una sala, no voy a decir que en la sala de mi casa, ojalá fuera la sala de mi casa. Pues la Me puedes siento en tener. una sala, sí, sí, claro, hay que hacer muchos videos para eso. No, pero claro que sí. Yo me siento muy bien Sí. en un set que no es un set cualquiera. Así es. Que no de hecho, Ocho Infinito Ese es el pensó este concepto. set para este lugar. Sí, así y es. pensó en este set pensando en que arriba el techo es no sé cómo. y Sí, que el piso es sí sé los cuántos, colores, ajá, la exacto. policromía. Entonces, uno Ajá. llega aquí y yo realmente, de verdad, me siento súper cómodo. O sea, yo no siento para nada que estoy en un set. Y la gente y- también y se tiene, impacta. y tiene Ajá. todas las bondades de un set. Porque Sí. un set tiene que ser bonito y funcional. Sí. Entonces yo sí sé que nos envidian. Puede que no me envidien Y eso a mí que como yo- periodista, pero me envidian a mí. He hecho televisión, Laboralmente, como director de claro. arte he hecho varios proyectos, pero digamos que este proyecto Ocho Infinito para mí es el gran hijo, porque con Ocho Infinito he logrado salir de esa monotonía o de esa rigidez o de eso que en 25 años Claro. se vuelve a veces complejo, O sea, más fue también una cuando las reinvención. políticas, digamos, de recuperación del patrimonio y lo que uno tiene que ver para poder trabajar en eso son complejas O sea, en el lo país. que hay que ver, Lo que hay que hacer y a ver. sí, pero es también una reinvención. Una Entonces, reinvención claro, como profesional y sobre persona. todo la reinvención viene de una necesidad, como tú lo decías muy bien, porque entendí que para qué decorarle a una persona un apartamento o para qué amoblárselo si no va a hacer algo muy especial. Todos en nuestra casa es algo muy especial, nuestro espacio es muy especial. Pero mire, uno no es consciente de eso, en serio. Uno no es consciente de eso, pero cuando hay personas que tienen muebles que le heredó el papá o la mamá y dice este mueble es de cedro, Están pues, que ya cargados no se puede de talar una- porque ya Sí, no tiene la sí, carta de las sí. Naciones Unidas que permite talar este cedro y está cargado de historia y lo cuidan y de son son recuerdos valiosísimos. y que te Y son y que te valiosísimos. apegan a tu vida, a veces se vuelven anclas que son necesarias tener. Aparte del diseño, ¿yo por qué quiero tener un mueble de estos? Porque Primero no son muchos, ¿no? hacemos solamente de cada diseño 8, por eso es 8 infinito. Ah, De cada diseño solamente son 8, digamos, hay 8 de veces estos. que se hacen. Ajá. Hay 8 de estos. Se pueden personalizar, digamos, que tú no quieres que sea zapán ni Zapanés. la madera Madera. oscura y la flor morado, la clara, sino que queremos que sea nogal o otro tipo de madera para También. que sea más claro o más oscuro. Y la tapicería, también podemos escoger algo más colorido, algo más sobrio, pero comúnmente yo me he dado cuenta que todos los que se han vendido son como tal cual salen de mi cabeza. Pues, además hay 8, Ajá. hay 8 sillas en el mundo. Sí, y tenemos, digamos, la fortuna también de tener una línea artesanal que ha sido expuesta en el pabellón 5 de Diseño Colombia, en Artesanías de Colombia, donde hemos trabajado el contemporáneo, pero con la aplicación artesanal, o sea, que nos sigue, se sigue cargando de tradición y de personalidad un mueble que como hoy tiene una línea de vanguardia, es un mueble contemporáneo, pero que no deja a un lado lo hecho a mano, lo exclusivo y también pues
esa cosa linda de tener un mueble que no lo vas a encontrar Sí, tampoco, personal. sino en 8 casas de Personal, pronto. sí, claro, no, y que la gente llega a la casa y dice, como te quedó la casa de bonito, oye, qué muebles tan bonitos. Sí. Fuera de charla. Que no me vaya a caer porque me toca pagarlo. Pero estos platos, Sí. son unos tremendos platos. O sea, no solamente hay de Hacemos- son muebles, Hacemos elementos de decoración sí. que nos ayuden son un hit. a vestir esa casa y cargarla de personalidad. Son todos patrones originales nuestros, diseñados por mí. También recogen información de archivo que tengo yo de hace 25 años de los viajes por el mundo. O sea, cada imagen que tú ves en estas ilustraciones ha sido una fotografía que yo he hecho o un trabajo que yo he hecho Vea, y los patrones gráficos que tenemos son únicos nuestros y con esos patrones gráficos hemos producido muebles, platos, manteles, cojines y sí, han sido un gran éxito, un gran hit, como tú dices. Bueno, don Carlos Hugo Garzón, muchas Pues gracias. muchas por haber gracias a estado ti. No se tomó nada del tinto envenenado, Ah, pero no, pues pues. es que aquí hablamos mucho. A mí también me quedó entero, ya me enfrío. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que viva Arteria, que viva más de los 15 más, años, muchos más, sí. y que sigamos siendo los aliados de siempre. Bueno, y Muchas a gracias a ustedes. ustedes.